hasta ahora he hablado de la presentación a nivel de contenido, es decir, cómo relacionar ese contenido con tu estilo y con lo que tú dices y cómo armar esa presentación a nivel de estructura. Sin embargo, ahora vamos a hablar de lo que realmente acá nos interesa y que es importante, y es el manejo correcto de la estética dentro de tu presentación. Es por ello que lo primero que vamos a hablar es sobre la paleta de colores. Cómo utilizas la paleta de colores dentro de tu presentación es importantísimo. Debes limitar el uso de esa paleta de colores porque no se te debe convertir en un carnaval lo que estás haciendo allí, porque podemos generar un elemento distractor realmente en vez de querer captar la atención del espectador. Lo primero que haremos es indicarte una manera práctica de cómo contrastar valores y colores. Y sí, sé que en este momento debes estarte preguntando cómo es eso de valores y colores. ¿No es lo mismo? No. Hay un detalle con respecto a los colores y respecto a los valores, pero ya te lo vamos a explicar. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el contraste de cómo funciona con respecto a los colores. Eso que vemos acá en este momento es el círculo cromático. El círculo cromático tiene de por sí colores, por supuesto, que se encuentran opuestos. Si ves esas flechas allí, eso indica que cada color que está uno opuesto del otro mejor dicho, es el mayor contraste entre un color y otro. Vamos a explicarlo de manera sencilla. Por ejemplo, si ves que allí está un 1 y está sobre un fondo amarillo y el 1 es violeta o es púrpura, realmente es bastante oscuro, es porque en el círculo cromático vas a poder ver que los opuestos son el amarillo al púrpura. Eso hace un mayor contraste en color. Todo lo que se encuentra opuesto en el círculo cromático hace un contraste de color, un contraste máximo de color. Hay herramientas donde puedes escoger los colores para utilizarlos dentro de tu presentación para que no vayas a utilizar colores, por ejemplo, que sean muy cercanos. Si utilizas un amarillo con un naranja y lo colocas uno encima del otro, no se va a notar muy bien. O por ejemplo, si utilizas mucho amarillo sobre blanco, un texto amarillo sobre blanco, eso va a hacer que no se vea muy bien. Entonces hay que ubicar muy bien el contraste. Ojo, como dije antes, no vayas a hacer un carnaval de tu presentación. Ten cuidado, limita tu paleta de colores para que salga realmente efectivo. Como dije antes, hay valores y hay colores. Los valores son el blanco y el negro. Para nosotros, en diseño, el color, mejor dicho, el negro y el blanco no son colores, son valores. Es decir, lo que nosotros conocemos como ausencia de luz y como presencia de luz. Es por ello que también el blanco y el negro es el máximo contraste que existe. Si tú colocas elementos blancos sobre un fondo negro, se van a ver muy bien. Y si colocas elementos negros sobre fondo blanco, evidentemente también. Sin embargo, hay una recomendación. Si vas a hacer presentaciones con un retroproyector, con un proyector hacia una pared, es importante que tomes en cuenta que la luz siempre es blanca. Si nosotros colocamos, por ejemplo, así como lo vemos allí, un punto negro sobre o mejor dicho, un punto blanco sobre un fondo negro, vamos a tener mucha más apreciación de lo que está allí a que nosotros coloquemos un punto negro con un fondo blanco. ¿Por qué sucede esto? Porque el punto negro va a ser la ausencia de la luz que está reflectando nuestro proyector. Mientras que si nosotros dejamos el fondo negro, en toda esa área del fondo negro no hay luz y se está disparando un foco de luz en el centro. Es como que colocáramos un bombillo en el fondo de una calle oscura. Siempre vamos a visualizar el bombillo. Ahora imagínate pintar un punto negro alrededor de muchos bombillos blancos. Termina la luz comiéndose ese punto negro. Entonces hay que tomar en cuenta a veces, considerar que muchas veces puede ser mejor utilizar un fondo oscuro con un texto o con una forma muy clara, porque esa forma clara, si es en un proyector, va a estar cargada de luz y se va a ver mejor. Algo que no podemos pasar por alto es la tipografía. Como dice aquí, con una familia es suficiente. A veces dos, pero no estamos hablando de familia de personas, estamos hablando de familias tipográficas. No podemos escoger más de una tipografía por lo general porque va a hacer que nos distraigamos. Realmente utilizar muchas tipografías al momento en que hacemos una presentación puede generar elementos distractores para quien lo está viendo, por así decirlo. Por ejemplo, acá te mostramos cómo manejamos la presentación en este caso. Para esta presentación en particular se utiliza una tipografía llamada Montserrat. Esta tipografía tiene varias versiones. Tiene versiones que son delgadas y tiene versiones que son gruesas, es decir, la versión sencilla y la versión bold. Entonces fíjate que inclusive acá vemos que dice Montserrat en mayúscula sostenida, Montserrat nuevamente en mayúscula sostenida pero en negrita o bold, y luego vemos las variaciones de ella, es decir, mayúscula minúscula, toda en minúscula. Eso permite que nosotros podemos hacer variaciones dentro de lo que nosotros creamos a nivel de una presentación. Inclusive, si ves ahí arriba dice con una familia es suficiente, a veces dos. Ves que cuando tenemos la palabra con está mayúscula minúscula, cuando dice una está mayúscula sostenida pero en sencilla, familia está en mayúscula sostenida pero negrita, y así vamos dando nosotros énfasis y destacamos algunas cosas que queremos y utilizando una sola familia tipográfica. Está el otro caso que vemos en la diapositiva pequeña que está allí sobre fondo negro. Vemos que por ejemplo está la Calibrí y la Calibrí dice Calibrí en blanco, Calibrí en mayúscula sostenida en verde y Calibrí mayúscula, minúscula, pero en amarillo. Fíjate cómo se nota la diferencia entre una y otra. Mientras que arriba está Arial, Calibrí, Times New Roman, y ese desorden visual allí que ocurre
de utilizar varias tipografías. De todas maneras, cómo utilizar esto de manera correcta lo tenemos en el curso de presentaciones efectivas que tenemos en nuestra página web www.diahora.net. Esto que estamos hablando ahorita en este momento como un taller lo tenemos profundizado para que te conviertas en un experto de cómo hacer presentaciones efectivas. Pero continuamos. Por supuesto que ordenado se ve mejor. No tengas un desorden en tu diapositiva. Debes tener una estructura. Es importante que en tu cabeza y visualmente, inclusive lo puedes hacer en papel primero, tengas una estructura. La estructura es importantísima. Cómo colocas los elementos en tu diapositiva. Así como lo vemos en esta diapositiva. Vemos allí que hay un mueble y unos cuadros y todo está desordenado. Y por supuesto en el otro lado se ve todo bastante reticulado. La retícula es simplemente una cuadrícula que nosotros hacemos para visualizar mejor las cosas. Por ejemplo, mira esta diapositiva. Es una diapositiva que tiene una muy buena estética. Tiene un texto del lado, en este caso izquierdo, y tenemos una fotografía grande. Esta fotografía o esta retícula, mejor dicho, esta diapositiva salió de esta retícula que nosotros podemos ver acá. Eso hace que esa diapositiva se vea elegante. Fíjate que simplemente esos cuadros no están en la diapositiva anterior, nosotros no los vemos. Pero realmente esos cuadros nos permiten a nosotros generar una diapositiva estética que al momento en que el espectador la ve muy bien los descansos visuales, logra apreciar bien la fotografía, tiene un texto que está acorde con lo que nosotros estamos presentando, que no debería ser muy largo y más adelante te voy a explicar por qué, y hacemos que cautive realmente al espectador. Otra cosa importante que no podemos pasar es que no podemos tener imágenes pixeladas. Hay muchas personas que no entienden lo que es una imagen pixelada, por si acaso acá lo estamos presentando. Si ves del lado izquierdo de esta diapositiva puedes ver que la imagen está totalmente pixelada, no se logra entender lo que está allí. El otro lado, bueno, no está tan buena, pero realmente es una imagen que nosotros logramos apreciar lo que está allí. Entonces es importante que no esté pixelada. Importante también que cuando nosotros vayamos a utilizar una diapositiva, preferiblemente utilicemos una imagen en grande dentro de la diapositiva y tratemos de reducir el texto. Por ejemplo, en este caso, ahí tenemos una diapositiva en la que estamos hablando del windsurf y vemos una imagen del windsurf, que no es buena por cierto, y tenemos un texto del windsurf. Si nosotros vamos a hablar del windsurf en una presentación, ¿por qué tendríamos que transcribir nuestro discurso en nuestra diapositiva? Lo ideal es que nosotros estemos suficientemente preparados, como lo dijimos al principio, como profesionales, con nuestro tema, con lo que sabemos de nuestro tema, para que al momento de hablar sobre el windsurf sea lo suficientemente coherente lo que estamos presentando con lo que nosotros tenemos allí en la diapositiva. Entonces es por ello que quizás sea mejor utilizar algo como esto. Algo sencillo, una diapositiva grande con una fotografía que te permita tener una sensación de lo que estás hablando y simplemente colocar windsurf y con eso comenzar nosotros a desenvolvernos en nuestro tema. Algo importantísimo que debemos limitar el tiempo que pasamos en cada diapositiva porque si no nuestros espectadores se aburren y muchas veces pueden inclusive pasar a ver el teléfono o a distraerse en otra cosa. Una diapositiva no debería durar más de 50 segundos, entre 20 y 50 segundos, y seguramente lo estás viendo en las diapositivas que estoy haciendo en este momento, que no me tardo demasiado entre una y otra, porque justamente la idea es que no te distraigas, que no te aburras y que puedas seguir conectado acá. Algo importante es que en Google, si utilizas alguna imagen descargada, sencilla, puedes agarrar y buscar imágenes de buena resolución. Eso que te decía antes, que no esté pixelada, es importante que puedas buscarlo. Hay algunas, si puedes pausar en este momento y ver exactamente lo que está en la diapositiva. Es simplemente ir a la búsqueda de imágenes, ir a herramientas, buscar tamaños grandes y te van a aparecer imágenes de alta resolución de ese tema en específico en el que estés buscando. Por ejemplo, en este caso, para hacer la prueba, utilizamos el mismo ejemplo del windsurf porque fue una de las imágenes en grande que utilizamos. Algo importante, no pases por tu computadora. Si ya tú fuiste de viaje, yo no necesito por qué ver dentro de tu computadora fotos del viaje, tal cosa, y buscando en carpetas, recorriendo toda tu computadora cuando quieres mostrarme, por ejemplo, un video o una fotografía que resultó no estar en tu presentación. Eso no debe pasar. Debes estar lo suficientemente preparado. Esto pasa mucho con los videos. Hay presentadores que agarran y cuando van a llegar a la parte del video, entonces no incrustaron el video dentro de su presentación y lo que hacen es que se salen de la presentación, comienzan a pasear por su computadora para ver dónde está el video. Nosotros te vamos a enseñar dentro de nuestro curso de presentaciones efectivas, también tenemos esa opción de cómo enseñarte paso a paso de cómo colocar e incrustar el video. Como te dije antes con respecto al tema de que no tuvieses demasiado texto en tus diapositivas, esto sucede por algo sencillo. Si tu audiencia tiene que leer todo el texto en una diapositiva, entonces ¿para qué fuiste tú como presentador? ¿La audiencia fue a leer o fue a escucharte? Es como que yo tuviese todo este discurso que yo he estado hablando durante toda esta presentación transcrito en mis diapositivas. ¿Te imaginas eso? Entonces estarías tratando de leer las diapositivas o tratar de prestarme atención a mí. No, eso no debe pasar. Lo importante es que la audiencia tenga en cuenta que tú estás allí para explicarle lo que estás haciendo. Evidentemente aquí yo no voy a tener tanto feedback para poder responderte. Tú estás viendo esto en un video de YouTube seguramente y no vas a poder preguntarme cosas y que yo de manera espontánea o de manera directa en el momento pueda responderte. Sin embargo,
tu audiencia sí pudiera estar allí, para eso estás. Entonces no transcribas tu discurso en tus diapositivas. Es mejor que tengas simplemente, como nosotros llamamos siempre las diapositivas, un material de apoyo. Algo que te permita tener allí un recordatorio de qué es lo que viene, de qué es lo que vas a hacer y alguna analogía visual, por ejemplo como esta. Imagínate que quieres hablarle a alguien sobre problemas para caminar y presentas una fotografía como esto. Eso sería un problema para caminar, ¿verdad? Que te vieses las trenzas o los cordones atados uno con el otro zapato. Eso es una analogía visual que me permite a mí ahondar en un tema. Entonces es mejor que utilices analogías visuales para poder entrar en un tema y sobre todo no recargues tus diapositivas. Esto no es necesario, por lo general es mejor que agarres y tengas una diapositiva por cada tema que vayas a explicar o que distribuyas esta información de una manera diferente, algo más acorde, con mejor descanso visual, por ejemplo en este caso si vamos a hablar de herramientas. Entonces estamos listos. Lo más importante es que todo esto que acabamos de hablar lo tengas en cuenta mucho antes de tú prender siquiera tu computadora a comenzar a trabajar en PowerPoint. ¿Por qué? Porque lo primero es hacer una estructura, saber cómo va a ir esa estructura, pensar claramente dónde va a ir cada diapositiva y luego de eso es que tú vas a encender tu computadora y vas a abrir PowerPoint o cualquier plataforma que vayas a utilizar para hacer tu presentación. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces pasa que nos encontramos con el síndrome del lienzo en blanco, ¿sí? Por eso coloqué eso allí. Por cierto, ¿te diste cuenta que esa imagen del lienzo se encuentra súper pixelada y se ve horrible? Eso no debe pasarte. Eso lo hice como un guiño allí para que lo tengas en cuenta. Entonces ya sabes, que no te pase que llegues al momento en que vas a hacer tu presentación y te encuentres con el lienzo en blanco porque resulta que aún no habías preparado tu tema correctamente, que no habías pensado cómo iba a ser esa distribución a nivel de colores, a nivel de formas, tipografías, fotografías, todo eso debes tenerlo en cuenta al momento en que comienzas a desarrollar tu presentación. Genial, ha finalizado exitosamente el taller de presentaciones efectivas. Además te recuerdo que si vas a www.ahora.net puedes ir al otro nivel, convertirte en un experto de las presentaciones efectivas. Recuerda, paso a paso y todos los detalles de cómo crear una presentación efectiva allí en nuestro curso de presentaciones efectivas. Ten en cuenta que además tenemos otros cursos, también el curso de cómo dominar el miedo escénico con Carolina Díaz y de cómo utilizar herramientas digitales para presentaciones en línea. Todo eso lo puedes encontrar en deahora.net. Así que te espero por allá. Chao.